llamo Emilio Guadalajara. Me imagino que todos y todas habréis leído la convocatoria, por lo menos el nombre. Bueno, soy maestro. Los molinos más viejos que probablemente estemos hablando aproximadamente de hace 10.000, 8.000, 12.000 años, son tan sencillos como esto de aquí. No tengo yo muy claro que esto sirva para moler trigo. No sé si me entendéis. Se describieron en Bulgaria los primeros que aparecieron y dijeron molino de cereal. No lo tengo yo tan claro, porque imaginaos para moler ahí, eso es, no tiene apenas cuenco, ¿no? Desde ahí pasaríamos a un molino más perfeccionado, que es este que tenemos aquí. Este molino de aquí se llama molino de barca. ¿Por qué la barca? Porque si os dais cuenta, tiene forma de embarcación, ¿no? ¿A qué se debe esta concavidad de aquí? Pues al hecho de hacer ese movimiento poco a poco. Bueno, pues ahí se iba frotando mucho y de esa forma pues aquí hay bastante concavidad, ¿no? Bien. ¿Cuándo se explota este molino? Pues prácticamente se está explotando, en Canarias, por ejemplo, con el tema de los guantes, lo siguen utilizando para hacer su gofio y esas cosas. Quiere decirse que prácticamente está actual, ¿no? Este molino. Pero sobre todo hay un testimonio que son estas figurillas que tengo aquí. Estas figurillas, si yo les digo a ustedes que la vean, ¿ustedes con qué cultura lo relacionan? Lo han reconocido, ¿no? Bueno, pues ahí representa una mujer que está moliendo el cereal en este molino de barca, ¿vale? Esta figurilla, al principio, cuando se descubren, hay muchos yacimientos allí en Egipto, hay muchas tumbas y tal, y empiezan a aparecer estas figuras y al principio no le dan importancia. Pero claro, cuando todo esto se reproduce muchas veces en muchas tumbas, bueno, esto tiene que estudiarse. Y entonces se han estudiado últimamente este tipo de figurillas, ¿no? Junto con esta aparece esta otra mujer. ¿Qué es lo que está haciendo? Es decir, que sabemos en Egipto que además se hacía pan. No solamente se molía, sino que se hacía pan. Claro, automáticamente estos trabajos pesados, ¿quién los van a hacer? Los esclavos. Como es lógico y evidente, todos estos trabajos los tienen que realizar los esclavos, estos trabajos pesados. Y dirán, ¿eso es una intuición? No. Esos esclavos murieron, pudieron ser enterrados y exhumando esos huesos se ha visto que en las articulaciones tenían bastantes problemas de artrosis. ¿En cuáles precisamente? En las articulaciones que más sufrían: codos, muñecas y rodillas. ¿Y eso con qué trabajo se relaciona? Con la molienda. Es decir, que esto no es una intuición. Otra cosa, ¿y por qué mujeres? Quizá a lo mejor porque este trabajo estaba bastante desprestigiado. Y entonces, ¿quién va a hacer un trabajo desprestigiado? Pues quien ha estado, por desgracia, desprestigiado siempre, ¿no? Como es la esclava, ¿no? La sirvienta. Pero la sorpresa llega en que, como en Egipto todo se conserva, incluso las maderas, pues aparece esta virguería. ¿Vale? Pero claro, si esto aparece en una tumba tipo Tutankamón, dirán, vaya, Tutankamón se dedicaba a jugar con estos juguetillos y esas cosas. Eso parece así un poquito. Queridos míos, queridas mías, hoy voy dispuesto a desmontar algunos mitos. Esclavitud, yo no la voy a negar que en Egipto hubiera. ¿Creen ustedes que el rey o el faraón o la gente pudiente tenía esclavos normales? Eran esclavos de élite. Y si me apura, gente libre que trabajaba para ellos haciendo estos trabajos. ¿Para qué? Para evitar ser envenenados. No sé si me entienden a lo que yo voy. Tenían que ser gente de confianza. No es de extrañar de que hicieran juguetillos como este que tenemos aquí. ¿Vale? Lo he intentado reproducir tal cual apareció en la tumba y esas cosas.
como se puede imaginar, desvencijado, pero de esta forma. Bien, pero la esclavitud no acaba aquí en Egipto. En este molino que tenéis aquí es otro avance tecnológico. En vez de ser una piedra grande, una piedra pequeña que va a mano, a alguien se le ocurrió que fuera rotativo. Bueno, pues esto que tenemos aquí es una reproducción de un molino de doble piedra. La piedra de abajo la tienen que relacionar ya con la palabra solera. Esta solera aquí es piedra de arriba, que se mantiene ya hasta nuestros días, la piedra volandera, que es la que vuela. ¿Me entienden? Porque este sistema, que sea de mano, que lo mueva el río, se va a mantener siempre, ese sistema de doble piedra, ¿vale? Aquí tiene una pequeña tolva, porque claro, ahí se va atacando de trigo y poquito a poco va escurriendo, ¿vale? Nuestros iberos en Numancia los tienen a cientos. Y cuando una de estas piedras, por lo que sea, se rompía o dejaba de funcionar, ya no valían las dos. ¿Qué hacían con esas piedras? Empedrar las calles. Y si van a Numancia, resulta que en las calles del poblado de Numancia aparecen todo muelas de molino. Simplemente como curiosidad, esto no es llano, sino que tiene su caída. ¿Para qué? Para favorecer que la harina fuera cayendo, ¿vale? Bueno, pues este tipo de molino es muy extendido entre los iberos y entre los romanos, e incluso llega casi hasta la Edad Media. Bien, pero los romanos necesitan mucho trigo, necesitan mucha harina, necesitan alimentar a mucha gente. Eso hay que ponerlo en plan industrial, es decir, ya tiene que ser una industria. Y en Pompeya, como dio la casualidad de que todo aquello fue sepultado bajo la lava, quedó patente la vida de aquella gente en aquel momento, ¿no? Y claro, la ciudad quedó paralizada como una fotografía que se queda congelada, y basta con excavar para ver cómo vivía aquella gente. Y aparece un molino, ahí lo tienen ustedes, este de aquí, también doble piedra, la piedra de abajo, la piedra de arriba, pero si se dan cuenta, no tiene nada que ver con eso. Ahí ven el tamaño que tiene, la piedra ya pesaba lo suyo. Pues en esa industria harinera aparece una friolera de 12 de ellas, en línea. Entonces, cabe pensar que aquello era pues una panificadora industrial en Pompeya. No sé si me entienden. Y abastecía de pan y de harina pues a toda la ciudad. ¿Quién podía mover aquello? Pues este era un molino de sangre, que se llama. O bien esclavos, o también borriquillos, porque en algunos de ellos se encontraron también el esqueleto de un borrico. Si eso es así, eso se llama mola jumentaria de jumento, o mola asinaria. Mola es la muela. Entonces, así es como ha quedado reflejado por los cronistas de la época, la mola asinaria de asnos o mola jumentaria, para hacer este trabajo, ¿vale? Como se puede imaginar, lo que se consigue siempre es aumentar la producción. Y si es posible, con el menor trabajo posible. Porque claro, un esclavo, sí, no te cuesta cuartos, pero te tienes que dar de comer. Si un esclavo, en vez de hacerte 20 kilos de harina, hacer 200, pues mejor, ¿no? Siempre se busca la rentabilidad a pesar de ser la clase esclavista. ¿Bien? Pero hay un esclavo todavía más barato. ¿Verdad? Y es el agua. Es el agua. Vitruvio, que es un artífice, un ingeniero romano del siglo I después de Cristo, lo que hace es decir, ¿y puede haber rentabilidad mayor? Dice sí. Lo va a hacer el río, que el río sí que es gratis, ¿no? Y entonces describe, no dibujó, describe cómo podía ser un molino hidráulico. Y yo lo que he hecho ha sido coger esas traducciones e intentar reproducirlo, porque por desgracia Vitruvio no dejó ni un dibujo. No sé si es que sería mal dibujante o lo que fuera, pero el caso es que hay que inventarse todo.
Pero eso sí, la descripción es perfecta. Con esa descripción te puedes imaginar cómo podría ser el molino hidráulico. Se compone de una rueda de aceña, que se llama, que es de eje horizontal, que lógicamente la movería el río, ¿verdad?, la corriente, y a través de estos engranajes lo que hacía sería mover esta muela volandera. Entonces no hizo sino coger una muela volandera de un molino de mano e incorporarle ese engranaje para poder funcionar. Y por cierto, ya habla de la tolva y dice, y si le incorporamos una tolva, no tenemos que estar con una persona que esté allí echándole, sino el sólico se va cayendo, ¿no? Esas son las palabras de Vitruvio. Entonces, he intentado reproducir estas palabras. De esto a lo mejor encuentran diferentes modalidades, pero lo que creo que está absolutamente claro es este sistema de engranaje, ¿vale? Por cierto, tanto funcionaban que se calentaban a pesar de ser de madera. Y entonces un pequeño canalillo de agua caía por aquí y entonces con ese agua se iba siempre refrigerando ese sistema de engranaje, ¿vale? Bueno, pues este molino de Vitruvio se han descrito muy poco, quizá a lo mejor, me refiero muy pocos restos arqueológicos, quizá a lo mejor porque no fue muy difundido, o también porque no se ha estudiado lo suficiente o no se ha buscado lo suficiente. En Caravaca, Veracruz, un grupo de arqueólogas hace 2 o 3 años descubrieron un molino de este tipo. Curiosamente, iban asociados siempre a sus acueductos. Es decir, cuando un acueducto tenía una caída, una rápida, ahí aprovechaban para hacer el molino de este. En Lyon se ha descrito un acueducto hasta con 8 de ellos. Y se han descubierto ruinas de 8 de esos molinos. Se puede imaginar cómo funcionaban los romanos, ¿no? Bueno, pues este es el molino probablemente que ha estado más extendido, ¿no?, en la historia. Pero tiene un fallo. Este mecanismo de los engranajes, eso falla. Hay que intentar hacer lo posible por evitar el engranaje. Además, es una pérdida de energía. Si tú pones un engranaje, estás perdiendo energía. Es decir, parte del agua que está impulsando la rueda de aceña la está desperdiciando. Simplemente en el rozamiento, ¿no? Y en Oriente dicen no puede ser una rueda esta. Tiene que ser una rueda horizontal. Porque de esa forma la transmisión es directa y evitamos el problema que además daría muchas averías. Des en cuenta que esto era de madera, pues esto se desgastaría, habría que cambiarlo, se rompería, la humedad, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces deciden la transmisión directa. Y este sistema ya aparece en Oriente y probablemente lo traerían los árabes en la conquista del Mediterráneo, ¿no? Y claro, las palabras de este molino, en su mayor parte, son árabes, las palabras de las piezas. Estamos hablando de la palabra rodezno, en gallego rodicio, y rodeno también en muchos sitios. Esa es la rueda de aquí, con paleta, ¿vale? Claro, esto te obliga a que el río lo tienes que desviar. Tú aquí lo puedes poner en la ribera del río y el agua del río va cayendo, va fluyendo y te va moviendo. Pero aquí te está obligando a represar el río y desviarlo, como una tubería. Y que caiga para que hiera, estoy utilizando las palabras que utilizaba en la Edad Media, para que hiera al rodeo. Por este sistema que se llama el bocabocín, y aquí esta compuerta que se movería con una llave. Entonces, en las épocas donde había mucha agua, se cerraba la llave, porque esto para que funcione bien tiene que estar a unas 130, 140 revoluciones por minuto, ¿vale? Los molinos de aire dan 60.
Esto funciona a 100, 150 revoluciones por minuto. Si hay mucha corriente, iría a 200. Entonces la harina se quema. No sé si me entendéis. O sea, que la harina, claro que consigue más harina, pero quemada. Ya no vale, ¿no? Ya no vale. Entonces hay que regularlo y las épocas de escasez, pues lo abrimos. E incluso en algunos molinos esto además tiene cierta inclinación abatible. Quiere decirse para que hiera mejor al rodillo, ¿no? Pero esto es muy sofisticado. Esto no es tan fácil como esto. Vamos a intentar desmontarlo. La tolva, ¿vale? Y esta pieza de aquí es muy curiosa, se llama el caedor. ¿Caedor de dónde viene? De caer, ¿no? Y esto tiene una articulación aquí. Esto va rozando sobre la piedra y esa vibración es lo que le permite ir cayendo al trigo. ¿Me entienden? Y dice que el trigo va cayendo despacito, despacito y entonces se va moviendo, ¿no? Les recomiendo una visita a Carrascosa de Haro en Cuenca, donde todavía hay un molino de esta clase que aún funciona. Yo creo que es el único de España. Y funciona moliendo harina de trigo y harina de guijo. Y además se ve perfectamente, se ve todo esto, se ve el caedor. Ellos le llaman el triquitraque, porque esto iba haciendo traca, triquitraque. ¿Me entienden? También como los molinos de viento. Bien. Pero esta pieza es fundamental, vamos, todo es fundamental. Esta pieza se llama el guardapolvos. Está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque evitaría que la harina se fuera, ¿no? Y aquí tendríamos la piquera, ¿no? Y aquí tendríamos pues la artesa para que fuera cayendo la arena. Muela volandera, que ya no son cónicas, que ya son planas. Y tienen que tener sus dibujos correspondientes, sus abanicos correspondientes, que se llaman, ¿no? Pecho, antepecho, son unas palabras que... Y por supuesto, unos sellos para evitar que la piedra, porque esto es la de varias piezas. Como se pueden imaginar, esto no se hacía de una pieza. ¿Por qué? Pues porque es muy frágil. Incluso si fuera de una pieza, también tiene que tener sus sellos para que eso no se rompa, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la muela volandera, la que da vueltas, la lavija, palabra árabe, el lavijero, palabra árabe. Esto sería en lo que agarra aquí a la muela para ir dando la vuelta, para ir dando vueltas. La solera tiene que estar perfectamente equilibrada. Es decir, esto es muy tosco, esto es muy vasto, pero tiene que estar un equilibrio perfecto, perfectamente horizontal, porque si no la harina no va a caer para donde tú quieras, ni va a moler como tiene que ser, ¿no? Entonces, depende, si tú vas a moler guijas, vas a moler trigo, vas a moler diferentes semillas, esto lo tienes que subir o bajar. Tienes que darle a las piedras más o menos abertura. A esto se llama el alivio. Está muy claro porque se llama alivio, ¿no? Alivia el trabajo de las piedras, ¿no? El alivio. Y esta pieza de aquí abajo se llama la sopuente o la puente. ¿Vale? Esto sería la maza del molino o el árbol del molino, que tiene aquí abajo una pieza metálica de bronce para donde fricciona el eje contra la sopuente, se llama la rangua y el punto. La mayor parte son palabras árabes. Bien, perfecto. La piedra jodera aquí con sus equilibrios. Bien, y ahora la segunda parte. ¿Y una piedra vale para siempre? Sí, no, piedra hay que picarla. Hay que dejarla siempre nueva. Decía el refrán, el buen molinero pica mucho y somero. ¿Qué significa? Pica con mucha frecuencia, pero con poca intensidad, para no desgastar las piedras. Estamos hablando que esto pesa 1 tonelada. Esto hace falta moverlo, ¿no? De vez en cuando. Entonces, esto sí que lo habrán visto, y por eso les recomiendo que vayan al molino ese, o utilizarían una grúa de esa forma, con poco esfuerzo, se puede levantar perfectamente
¿Lo ven cómo se va levantando? ¿Vale? Le dan la vuelta, la ponen en la brincada y la pueden picar las dos. Han acabado de picarlas y a su punto. ¿Vale? Bueno, pues muy sofisticado, me refiero muy tosco, porque todo esto es muy tosco, pero tiene que tener un ajuste perfecto. ¿Vale? Si alguien tiene una pregunta. En el parque, la vi anoche cuando pasé. Pues todas las piedras que tengan esta pieza de aquí, tengan estos huecos de aquí para poner el yugo ese, esas son las piedras volanderas. La de abajo no tiene esta forma. ¿Me entienden a lo que voy? Pero el picado es especial de una y de otra, no se pueden cambiar las piedras. Si esta piedra se te desgasta, tienes que tirar las dos. No sé si me entienden a lo que yo digo. Este pueblo era rico. 14, según me han dicho, ¿no? Según se puede leer ahí. Bien. Pues todo esto le puedo contar del molino. ¿Alguna pregunta más? Pues ahora llega lo más importante del molino. Si un molino es molino, un molino cotiza y un molino tiene que pagar unos impuestos y tiene que cobrar. Y exactamente igual que nuestra hacienda en España tiene sus diferentes recursos para recaudar, esta es la medida recaudatoria. Esta es la medida recaudatoria. Lo que tengo en la mano se llama celemín, medio celemín y cuarto de celemín. Esta es la media fanega. 6 celemines, media fanega. 12 celemines, la fanega completa. ¿Vale? El molinero, decía aquí para saber cuánto echabas, envasaba, por cierto. Fanega no es una unidad de masa, no, queridos míos, es de capacidad, es de volumen, es lo que cabe aquí, con independencia de lo que pese, porque depende si es trigo, si es cebada, el peso será diferente, pero depende si es un trigo de secano o un trigo de regadío. Depende si ese año ha llovido más o ha llovido menos. Depende si es de Castilla, si es La Mancha, si es de Andalucía, de Valencia o de Cataluña. Entonces, toda esa diversidad de unidades había que unificarlas. ¿Cómo se unifican? En volumen, y aquí no hay más cascas. Lo que cabe aquí es lo que cabe aquí. Con lo cual se trabajaba en volumen. Y digo, anda, pues yo he visto una fanega de tierra. Hijos míos, sí. La fanega de tierra es la sembradura. Con una fanega lo que tú puedas sembrar. Esta superficie es una fanega de sembradura. Pero hay tu habilidad, si quieres ponerlos más juntos, más ponerlos más... No sé si me entienden a lo que voy. Entonces, la unificación es el volumen, no es la masa. ¿Me entienden? Ni es la superficie. ¿Vale? Bueno, pues depende la época y depende sobre todo la competencia entre los molinos. Cobraban, por ejemplo, de cada fanega un celemín, o un celemín y cuarto, o un celemín y medio. ¿Me entienden? Esa era la paga del molinero, ¿vale? Que, por cierto, siempre se hacía en trigo, nunca en harina. O por lo menos, allí en la sierra se hacía en trigo. Después, o sea, ya te quedaba lo tuyo y luego morías. Y si se quedaba algo de harina en el molino, pues eso te ganaba. ¿Me entienden a lo que voy? Otra cosa, el trigo llegaba al molino y llegaba sucio. Había que limpiarlo, ¿sí? Eso que se llama la granza, eso era para el molinero. Porque todo molino que se preciara de ello tenía su corral de animales con las granzas. Y como dice el refrán, la hija del molinero, mientras descansa, muere la granza. Es decir, se aprovechaba todo, el molinero era, ¿vale? Bien, y todo esto era la medida recaudatoria. Llevaban su libro de asientos y decían, bueno, pues hoy he movido tantas fanegas y he recaudado tanto de esto. Y eso iba al fisco y cuando llegaba a Hacienda decía, ahora llego yo. Si tú tienes un producto de 1.300 fanegas este año, la Hacienda se lleva, depende de la altura, pues hombre, está muy caro.
Está clarísimo. El recaudador se llevaría 2. Para él. Si era más honesto, 1,5. ¿No? Y luego después, al rey. Claro, el carretero que también llevaba allí esas cosas, pues se quedaría su media faneguilla. No sé si me entiendan a lo que yo voy. Y cuando todo eso llegaba a la Real Hacienda, resulta que de las 120 fanegas que hemos recaudado en el molino de Pingaforras, pues llevábamos 85. Y 85 se asienta en los libros de la época. Y ese es el problema. No te puedes fiar nunca de esos libros que en teoría son buenos. ¿Por qué? Porque ya el fraude ha existido. Bien, pues alguna pregunta, eso es todo. No, quédense con esto que no va a venir para siempre. Siempre los movimientos tenían esa forma. Por cierto, eran los únicos que traficaban con dinero. Porque